Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida a lo que es el último encuentro del ciclo 6 del Club de Lectura Un Mundo Feliz. Hoy vamos a hablar ya de los capítulos restantes de la segunda parte de Paprika de Yasutaka Tsutsui. Quería mencionar que aunque la novela, o sea, es que no sé, no puedo definir si me molesta o me agrada mucho que la novela no termine como yo esperaba. O sea, muchas veces cuando una historia me sorprende con un final, es grato, pero en este caso la sorpresa es así como una patada en la cara y al mismo tiempo después, pues al hecho de que yo llegué a esta novela con posterioridad a haber pasado por la película El Origen, el sentido es muy diferente porque eh, ahí es cuando uno constata que Nolan es un copietas, porque es que el fin, estos fines que no parecen fines, estos cierres que no dan cierre, eh, resultan como frustrantes, como cuestionables, sobre todo porque yo no me acuerdo si fue en un taller de escritura que me decía alguien que si yo si todo el relato lo terminaba diciendo que todo fue un sueño, pues de alguna manera mataba el relato. Y aquí queda uno con esa pregunta. No se resuelven, no, mentira, sí se resuelven, pero es un poco apresurada la forma en que se da cierre a las recuperaciones de las personas que estaban que estaban viéndose afectadas por la anafilaxia derivada del uso de los mini DCs, que no parece absurda, pero me parece que es muy rápida y eso me lleva a pensar que es un acierto que hubiéramos terminado el libro en lo que nos quedaba en un solo momento, porque siento que que el avance de la historia fue veloz y que en aras de esa velocidad no hubiera valido la pena parar, o sea, habría sido muy frustrante como detenernos, es como quedar varado en una montaña rusa. Uno como estoy emocionado y enojado al tiempo, entonces estuvo muy bien que termináramos de ahí en adelante porque haber parado, no encontraba un punto de pausa entre lo que quedamos la sesión pasada y lo que termina el libro. Va todo muy rápido, las imágenes siento que Tsutsui ya en las partes finales no se detiene tanto al detalle, sino que ya te deja asumir más cosas, te manda a imaginártelo por tu cuenta. Cuando leí que se habían ganado el Nobel, dije, hice una expresión así como, ay, no, pues, eh, porque pensé que todo hacía parte de un sueño, así como pues el final deja esa duda. Eh, Sin embargo, debo decir que me disfruté mucho la historia, que está bien cuando no le dan a uno gusto en todo, que la vida es así, y que siento que Tsutsui le habría cambiado muchas cosas si la novela la hubiera escrito 5 años después, porque aunque es bastante visionaria en unos desarrollos, siento que hay cosas, sobre todo en la percepción en la sociedad, que variaron mucho en los últimos años del siglo pasado y en los primeros de este siglo, y que eso habría impactado bastante el desarrollo de la novela. Y hay mucho ruido acá, entonces paso solo a hacer una. Gracias. Muchas gracias, Nayarit. Y pues también con ese elemento que habíamos señalado como de la época en que termina siendo escrita y publicada esta novela, pues es que también lo otro que sucede, además de lo que señalaba Nayarit, como de los cambios sociales, es que muy pocos años después, unos 4 o 5 años después de publicada la novela, aparecería un hito en la narrativa de la ciencia ficción,
que sería la película Matrix. Y creo yo que esa película también rompe o marca un momento en el que la narrativa de ciencia ficción emprende un nuevo camino eh, y pues empieza a poner como nuevos paradigmas de contar este tipo de historias, sobre todo audiovisualmente, y que de nuevo, si uno tratara como de pensar en cuál, o sea, cuál sería como la herencia narrativa de Tsutsui, pues difícilmente uno encontraría hasta ese momento una pista clara como de decir, no, pues es que él se influenció ¿en quién? En Lem de pronto, en algo de Lem, como que tiene por ahí algunos elementos, eh, algunos pocos de Philip K. Dick, de pronto me suena un poco más H.G. Wells, no sé, eh, ah, pero hay un elemento que es muy propio de él y que definitivamente se evidencia sobre todo en este grupo de capítulos que leímos para este encuentro, y es el uso de los monstruos o los demonios. Eso sí es muy Tsutsui. O sea, que los seres estos que se terminan saliendo de los sueños, que son demonios, pues es un tema que efectivamente él ya había abordado en su obra, sobre todo en sus cuentos. Él varias veces vuelve a esas temáticas y a esos lugares, porque me parece que además eso es muy de la sociedad japonesa y que de nuevo pues rompe narrativamente en lo que uno pensaría de la narración de ciencia ficción occidental, por lo menos. Entonces, claro, hay elementos que pues toca señalar que son pues particulares del autor y pues en este caso de esta novela. La incursión de los seres mitológicos es muy japonés y rompió mucho la historia. Totalmente, porque de nuevo, las expectativas que tenemos respecto de ese desarrollo y de ese final, pues nosotros ya tenemos, y lo señalaba Nayari, tenemos en nuestro imaginario unas formas narrativas, como unas expectativas narrativas en relación a qué va a pasar y de qué manera va a suceder. Claro, aquí sucede de una manera totalmente diferente a lo que uno espera. O sea, esto es casi como las películas de Godzilla, las japonesas. ¿Ustedes se vieron Godzilla Minus One, que es la reciente? Es interesantísima. Yo la vi hace poco y de nuevo, es un tipo de narrativa tan japonesa, tan particular, como de nuevo, de que ciertas expectativas que uno se genera se rompen de cierta forma porque pues no es lo que uno espera de la situación o de los personajes. Entonces, bueno, eso tocaba señalarlo. Eh, Totalmente, o sea, ese Godzilla japonés contemporáneo es muy interesante, en serio. Si pueden ver la película, Godzilla Minus One es muy interesante y además que fue muy barata y quedó muy bien hecha. Que eso es otra enseñanza para el cine gringo que cree que necesita invertir millones y millones y millones de dólares para hacer cosas buenas. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. María José, te escuchamos. Hola. Bueno, hoy sí fui juiciosa y traje apuntes porque no quería que se me pasara nada. Pues sobre eso que estamos hablando de las expectativas, yo creo que yo no tenía como una expectativa tan específica del final, aunque sí fue, o sea, como que, digamos, yo contemplaba como el escenario de que fuera, digamos, como por la misma Ibris de Osanai, por decir, no, Osanai no, del otro de Inui, por decirlo así, ¿cierto? Como que un poco el aparato pues se le saliera de control, que pues eso fue lo que pasó, aunque como que lo que sí es de pronto como desconcertante o como un poquito como off, es que como que las escenas de acción estaban siendo muy interesantes, ¿no? O sea, como este tema de los sueños y de la confrontación, entonces como que de repente, no, así no fue como se solucionó, sino pues porque como que se le descontroló el aparato, pues como que se murió de hambre y de sed, porque pues estaba tan llevado pues por su obsesión.
no sé, eso de pronto como que, no sé, se alineaba mucho con el personaje y de pronto como con las reglas de lo que vimos del aparato, pero de pronto no con lo que uno esperaba por las escenas de acción y tal. Eh, pues digamos, me acordé mucho de lo que hablamos también la semana pasada, como de en qué medida pues como que no sé, a veces se recapitulan elementos pues que uno tenía en cuenta o no tenía en cuenta. Pues Nadia Grid lo mencionó con lo del Nobel, que pues como que yo no pensé que eso fuera a tener un lugar muy importante en la trama, pero me gustó mucho. O sea, me gustó que fuera el Nobel el que como que detonara como esta ira profunda en Inui, como fue, puti, se lo ganaron y no los voy a dejar tener la conferencia de prensa. Eso me encantó. Y en general, o sea, como que creo que fue muy chévere, como este tema de cómo las pesadillas desbordaron Tokio, pero eso sí me dejó como pensando mucho, como en una de esas preguntas literarias que son un poquito hartas, pero pues que traigo a colación, que es ¿en qué medida deja de ser ciencia ficción y se vuelve fantasía? Porque, o sea, digamos como que la ciencia ficción tiene como lógica dentro de unas reglas, como de la tecnología y tal. Y creo que aquí pues eso sí se desborda mucho, o sea, es como, bueno, listo, la anafilaxia o como se llamara, entonces como que te empiezan a meter entre los sueños de los unos y otros, hasta uno de pronto le cree a que pueden meterse en los sueños sin ya usar el aparato, pues porque lo tienen tan dominado. Pero hay un par de cosas que a mí sí se me parecieron muy fuera del orto, como esto de, ya entonces estas criaturas se salen de los sueños, invaden la ciudad, y lo que sí me pareció el colmo es eso de volverse en el tiempo. Es como, bueno, cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Como, o sea, no, ya como demasiado, como muy, un poquito Deus Ex Máquina, voy a hacer lo que se me da la gana porque es mi novela, y pues todo bien, pero no fue muy coherente. Um, como que, ¿qué otra cosa? Otra cosa que también me chocó un poquito, pues fue que los personajes del bar, como que también se volverán tan importantes al final, que ellos son Kuga y Hinai, porque pues lo mismo, o sea, teníamos como un equipo que sabíamos que eran los que eran expertos en los sueños, los que venían usando los mini DC, que eran no sé, que era Konakawa, pero estos manes aparecieron de un momento a otro y ellos no venían siendo parte como de la trama principal y son como los duros, tanto así que es Kuga pues el que hace lo de volverse en el tiempo, es como, ¿por qué? ¿Por qué ellos se vuelven tan importantes y tan poderosos? Como que eso tampoco me pareció como muy coherente. Y, y bueno, como que lo último, volviendo pues a la discusión que habíamos tenido antes, o sea, como que siento que en resumen de mi aporte, como que creo que me molestó como del final, que muchas de las cosas que habíamos dicho, como, bueno, vamos a darle como es que se dice, el beneficio de la duda a Tsutsui, como que se lo dimos y no, como que creo que al final nos traicionó un poco con lo de Osanai y lo de la sexualización de Paprika y lo de la violación de Paprika. O sea, a mí Tsutsui me perdió en el momento en el que Paprika dice, ay, como que me estoy enamorando de Osanai también, es como, perdón, perdón, como que eso me dio mucha rabia. Es como el man trató de violarla, ¿saben? Y es como este tema de, como, no importa, no importa, ¿no? Ella es como tan poderosa y como que es el tema de la trama y los sueños. Y como ese momento también en el que en sueños empieza a tener sexo con todos y con varios al tiempo y es como tampoco es necesario, ¿cierto? O sea, pues para mí, como que siento que ahí sí hay un tema muy como lo que hablamos de la sexualización de Paprika y pues sí, las fantasías y lo que sea, pero como que siento que no, sí, no era necesario, no me pareció como muy lógico, no me gustó esa parte, me gustó mucho, sí, lo que pasa con
bueno, con el otro doctor que era como lindo, decían ahí, que es el que Inui termina matando de una forma súper violenta, porque pues él tiene como un momento de debilidad, como de ayudar a Paprika. Eso me pareció genial, pues porque como es este tema de Inui, pues es una persona como tan poderosa y vengativa y furiosa que le hace esto a su aliado, ni siquiera irse detrás de Paprika, sino de él por sentir tanta rabia por la traición, como que eso también me pareció chévere. O sea, creo que al final me parece que la novela tiene unos elementos chéveres, una construcción de acción chévere, otras cosas, pues como Nayagri también estaba diciendo, como que creo que sí están como muy ya fuera de la época de contexto, y hay otras cosas que en los mismos términos como literarios no funcionan y pues fueron de pronto un poquito decepcionantes. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Y yo hoy me la voy a jugar de abogado del diablo, así me la juego. Creo yo, parte de mi hipótesis se sostiene en la idea de que un desafío que nos propone la novela en general es pensar en los sueños como un lugar donde la lógica no es el principio rector de la organización de las acciones. Claro, eso abre un margen supremamente amplio de posibilidades de situaciones. Ya las hemos comentado en los diferentes encuentros de esta novela. Claro, había un elemento recurrente o reiterativo, que era el elemento sexual, sostenido bajo la premisa de que el conocimiento de los personajes, fundamentalmente en el aspecto psiquiátrico, démonos cuenta que no era médico, era psicoanalítico, y que el fundamento como de toda esa parte de la historia, ya lo hemos dicho previamente, pues era la teoría freudiana, que peca por todo lo que ya hemos dicho. Y que por eso hoy en día pues difícilmente alguien dirá como yo soy freudiano, porque pues es complicado sostenerlo actualmente, sobre todo por todos esos problemas y falencias que tiene la teoría. Yo creo que Tsutsui se metió muchísimo dentro de la teoría freudiana, o sea, se empapó demasiado, puede ser, o sea, se pasó de ello, y que claro, al volcar eso sobre los personajes en una novela donde, claro, lo psicoanalítico es como el marco, pero el desarrollo de la historia pues empieza a tomar otros caminos, entonces uno se acuerda mucho de los personajes y no del fundamento, digamos, teórico de la novela. Por eso, digamos, la profunda sexualización de Paprika, porque, de nuevo, como muy buena teoría freudiana, se volcaba por lo general sobre la mujer. No es de gratis, me parece que no es de gratis, que Tsutsui termine haciendo termine construyendo de esa manera a Paprika como personaje, pensando en mi suposición de que efectivamente se metió demasiado en la teoría freudiana. Sí, el final es un poco abrupto en cuanto, más allá de los dos personajes que señalaba María José, que también me parecieron como sacados de la galera, como y esta gente, como así, estaba guardada en un cajón y de repente salieron y se volvieron los héroes, que eso me fue como uy, no, pero ¿cómo así? O sea, todo está pasando ya demasiado rápido. Quiero reparar en lo que señalaba María José sobre la definición de ciencia ficción. Cuando nosotros tuvimos acá a Rodrigo Bastidas al puro inicio de este ciclo, pues él defiende una mirada que a mí me parece interesante, y es: ciencia ficción se puede entender en principio de dos maneras. De la forma más dura, que es pensar la ciencia ficción como efectivamente el elemento tecnológico y científico, y cuando hablamos de lo científico es el conocimiento teórico de la vida que se vuelca en las creaciones mecánicas o tecnológicas, y que obviamente hay un montón de escritores y escritoras que se ajustan efectivamente a esa definición de ciencia ficción, es lo que él llamaría la ciencia ficción dura.
pero que contemporáneamente se ha empezado como a cuestionar un poco la excesiva rigidez del concepto y de la definición del concepto de ciencia ficción, porque si fuera así de rígido, muchas cosas quedarían por fuera, muchísimas. Y realmente ciencia ficción se terminaría reduciendo a unos pocos autores de sobre todo cierta época. Entonces él llega y dice, no, hay que ampliar un poco el margen y que además, lo señalaba también María José, el lindero entre ciencia ficción y fantástico a veces es complicado de establecer. Podemos tener claridad de lo puramente fantástico. Uno llega y dice, ah, sí, el fantástico es, qué sé yo, la historia sin fin. O sea, como ahí nada me relaciona con lo real, a pesar de que la historia empieza en lo real, pero allá al otro lado terminan pasando cosas supremamente extrañas que no pasarían en el mundo de lo real. Entonces, listo, como que el fantástico siempre es desprenderme totalmente o alejarme lo que más pueda de lo que yo considero que es lo real. Acá, pues evidentemente pasa lo contrario. Acá se mezcla la realidad con un elemento que de nuevo, pues es complicado, que es lo onírico. Claro, si pensamos lo onírico como un otro universo que también tiene una lógica, nos puede hacer mucho ruido. Pero si pensamos en lo onírico como en un mundo donde no tiene reglas como lo tiene el mundo de lo real y pueden aparecer como proyecciones, porque me parece que también es como ese juego de Tsutsui, como proyecciones internas de las personas en ese espacio, no espacio, pues uno llega y dice, bueno, está bien. Creo que se mantiene en los márgenes de la ciencia ficción, pero efectivamente él necesita, y de hecho usa de manera consciente, elementos de lo fantástico precisamente cuando aparecen los demonios. Pero es que me parece que los demonios en la narrativa japonesa, para ellos no es fantástico. Ese es el punto. Entonces, claro, para nosotros lo es totalmente porque estamos marcados dentro de narrativas occidentales. Pero mi intuición es que la aparición de los demonios para él o su entorno, su contexto, no es un elemento de lo fantástico. O sea, ellos no llamarían la aparición de un demonio como algo fantástico. Sobrenatural, seguro, pero fantástico tal vez no. Entonces, claro, en este espacio, también contextualizo un poco la discusión, en este espacio del Club de Lectura, durante los varios ciclos y los varios años que nos hemos estado reuniendo, pues yo he propuesto que reflexionemos en torno a la definición de ciencia ficción. Como que, bueno, ¿qué es para nosotros ciencia ficción? ¿Cómo la definimos? Pero también las obras que nos están brindando para entender el concepto. Y empezamos obviamente por la ciencia ficción más tradicional de Aldous Huxley, de Philip K. Dick, de Stanislav Lem, y luego nos fuimos como por esos otros lugares más contemporáneos y que desafían un poco más esa definición tan rígida. Y de nuevo, la invitación de Rodrigo Bastidas a este espacio pues no era simplemente casuístico, sino porque pues él tiene una apreciación muy particular donde él dice, yo los invito a que flexibilicemos un poco ese concepto para poder apreciar ciertas obras en el entorno de lo que llamaríamos ciencia ficción. Bueno, me regué, Alejandra. Bueno, yo, aportando lo que acabas de decir de los demonios y todo, uno de mis opiniones era que realmente describía también la personalidad de Inui, o sea, porque en muchas ocasiones él hablaba de lo sagrado y lo no sagrado y del juicio final y todo, y creo que todo eso cabe ahí y realmente aparecen es por esta persona que se está describiendo a sí mismo lo que piensa y sus propios demonios y lo que
su infancia tal vez, porque en algún momento lo mencionaron, lo que él hacía, o sea, como que estaban de joven, entonces como parte religiosa. Em, Siento que sí fue un acierto haber leído de corrido hasta el final, porque siento que si hubiésemos hecho la pausa, ya es un poco cansado seguir como en una batalla, en una batalla, en una batalla y seguir como que la batalla no tiene final. Y me pareció muy raro. La verdad todavía no me decido si me gustó o no, pero el hecho de que se pudieran retroceder en el tiempo me pareció que fue como, sí, cabe dentro de la lógica de la ciencia ficción que se está manejando en la novela, pero al final no se le dio más trascendencia a esto y era algo muy importante. Ay, perdón, era algo muy importante. ¿Me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Un segundo, un segundo. Bueno, mientras vuelve Alejandra, leo por acá que Engako me dijo, a mí me parece que empezamos con una realidad después, fue sueños mezclados con realidad, y siento que se perdió la historia o la historia de la realidad que me deja confundida y con dudas que quisiera saber, que creo que es parte del juego final de Suitsui de dejarnos confundidos en qué es lo real y qué es lo onírico. Me parece que él no quiere resolver ese problema. Te seguimos escuchando, Alejandra. Ay, perdón, es que tengo 5 perros. Entonces, quiero que eso se pueda explotar muchísimo más, pero ya la novela no daba más pie a que pudiese ser otro elemento de lo que pasaba y lo que sucedía con los sueños. Siento que una de, como una de las cualidades, pues no cualidades, sino como razones de que en estas escenas ya se fueran un poco más a lo sexual y todo, era porque en una parte del libro se decía que estaban perdiendo la razón, o sea, porque ya hacían orgías y todo, entonces ya no había realmente un límite entre la realidad y la fantasía. Ella decía que ya ni sabía si había sido verdad porque amanecía en los brazos de alguno de sus amantes. Entonces, como que me pareció muy, muy chévere que se habían vuelto locos todos al final. Todos estaban, no solamente los protagonistas, sino en general, esas cuadras de las que hablan donde fue el epicentro de esta realidad alterada por los sueños y por este aparato. Entonces, me parece que eso explica un poco que realmente pasen tantas cosas que uno diga como, bueno, si tienen una lógica, porque si está, siento que realmente se construye muy bien, la estructura está muy, muy bien desarrollada para que se conecten muchas cosas, incluso lo de viajar en el tiempo. Y cuando llegué a los finales, o sea, el primer final, siento que dio parte a dos finales, o sea, es como elija el que usted quiera creer. El primero lo odié, horrible, horrible, me pareció terrible. Yo dije, como no, esto no puede terminar así, se van a casar, pero tenía toda la lógica del mundo que Inui, con todo su odio y como nos presentaron al personaje, era capaz de morir tratando de matar a sus enemigos. Pero entonces ya en la siguiente parte, que yo sentí que eran dos finales, porque empezó con la canción Pieza I Love You, em, pues era más, bueno, más oscuro, más negativo, por supuesto, pero más acorde como a lo que pueda estar pasando que no se le puede dar una explicación si Inui o no, si lo encontraban o no, hacía más larga la novela, entonces, que seguían en batalla. Simplemente era porque la persona estaba hablando con la otra persona, los amigos del bar, entonces estaban hablando y él le estaba hablando, era como a una persona que estaba completamente anestesiada y dormida en batalla, o sea que seguían en esa batalla del sueño con la realidad. Y siento que al final sí cuadra un poco con Inception, porque uno que analiza las películas un poquito, o bueno, que se busca reviews y eso, el final siempre quedó, pues la gente decía que había quedado abierto porque cuando giraba la pirinola, esta hacía como que se iba a caer y no se caía y no se caía,
y que la escena era la misma con los hijos y tal, pero entonces lo que le hacía diferente para hacerla un final feliz de que él sí había logrado y que sí había estado con sus hijos por fin, era la ropa que vestían los hijos, la que ya se les mostraba la cara y que ya estaban más grandes, ya estaban crecidos. Entonces, como que esos detallitos, creo que me gustaría volver a leer esos dos finales por si guardan de pronto algún detalle así, para saber al final qué fue lo que sucedió realmente. Muchas gracias, Alejandra. A propósito de lo que señalas de Inception, sobre descifrar si el final era sueño o era realidad, alguien tenía la teoría de que el personaje de Leonardo DiCaprio, además de utilizar la peonza esa, tenía el anillo de matrimonio. Entonces decían que cuando no aparecía, ¿cómo era? Que no aparecía cuando estaba en el sueño y creo que aparecía cuando no. Bueno, una de las dos. Y entonces que el que aparezca o no el anillo que él llevaba le descifraba a uno la posibilidad. Pero bueno, esas son teorías de gente loca que se pone pues a mirar cuadro a cuadro una película para intentar descifrar ese tipo de cosas. Pero bueno, son finalmente posturas y lecturas del material. Ahorita que lo señalaba Alejandra, vuelvo y miro los dos finales y acabo de descubrir, o sea, porque no me di cuenta, lo juro, hasta ahora me di cuenta, de que el capítulo 26, que es el previo al final, empieza diciendo, P.S. I Love You sonó por todo el interior de color madera del Radio Club, pero el capítulo 27 dice, P.S. I Love You resuena por el interior color madera del Radio Club. Cambia el tiempo verbal, ya no es pasado, es presente. Y ustedes saben que eso es un cambio fundamental en la narrativa porque que nos la contara en pasado quiere decir esta historia ya sucedió. Pero si el último capítulo está narrado en presente, quiere decir que la historia todavía está sucediendo. Y creo que ahí es donde él une esos dos elementos para llegar y decir, yo les voy a dejar a ustedes, lectores, si en el presente de la historia estamos en lo real o no. Claro, ellos nos dicen ups, creo que no la hemos logrado todavía y ahí acaba la novela porque de nuevo, él no quiere resolver eso porque me parece que su enorme esfuerzo durante toda la novela, al menos la segunda parte, era confundirnos de si los personajes estaban en el mundo de lo real o en el mundo de lo onírico. Entonces, pues resolverlo, pues, hombre, las novelas no están para resolver ese tipo de cosas. De hecho, es para dejárselo a uno como lector y que uno, así como los que leen Inception y piensan en el anillo, pues nosotros pensamos en los tiempos verbales y en lo que está sucediendo y pues empezamos a especular. Y ahí es cuando uno llega y dice, sí, bueno, la novela tiene un punto a favor por ese elemento. Claro, tendrá otros en contra por lo que ya también hemos estado señalando. Soraya, te escuchamos. Em, no, yo pues pensaba un poco que en esta última, pues para mí como que en esta última parte sí siento que, no sé, como que sí se le riega un poquito la olla al autor, o sea, como que, es decir, es disfrutable, creo que no es que sea mala, pero creo que es disfrutable porque uno ya viene enganchado del principio y pues la primera mitad genera como un hype y como una expectativa grande que como que uno no se alcanza a desligar y quiere como seguir tal vez, no sé, como atando los cabos sueltos que se han dejado como en toda la mitad. Pero la última parte sí creo que cambia de tono, cambia de ritmo, o sea, el ritmo es mucho más rápido, pero no siento que sea algo como positivo en realidad. Es una sucesión como que hace casi que un bestiario, pero no es un bestiario tan agradable porque lo que trae es como una serie de mitología que, pues no sé, de pronto a un local tal vez le sonaría más, a uno no tanto, a pesar de que uno está como pendiente de las notas al pie. Entonces es más como, sí, como casi o sea, pues sí, es un caos y es un desorden y creo que
eso es lo que transmite, pero además también es súper largo, el pedazo es larguísimo, entonces como que es un alargue que incluso alcanza como a cansar, entonces como que creo que es un pedazo difícil de tragar un poco, pero pues uno lo sigue por ya darle como conclusión como el tema. Cuando lo leía pensaba mucho, era como en la película, o sea, era lo que más o sea, cuando la leí no había visto la película, entonces, em, digamos, como que pensaba como que esto sí, este pedazo sí está chévere para alguien que lo grafique, o sea, es como una cosa muy de imágenes y muy loca y visualmente pues debe ser como muy chévere, pero leerla siento yo que como que no, sí, no sé, como que no era tan fácil. Entonces, para mí sí fue difícil de atravesar este pedazo un poco. Vale, muchísimas gracias, Soraya. Y, yo creo que curiosamente, esa dificultad que tú señalas del final, intuyo que fue la misma dificultad del inicio. Entrar a la novela no fue fácil, precisamente por el tono y la temática, como el abordaje así de entrar al instituto y la teoría y que el psicoanálisis y que la esquizofrenia y que los aparatos y como que todo eso era un cúmulo de información y una cantidad un poco abrumadora, donde él se dedicó a explicar prácticamente el mundo al detalle y era difícil entender el mundo concreto, digamos, de la novela. Y él al final de la novela da como un nuevo giro y llega y dice, ahora la voy a cerrar con la complejidad de lo que sería que los sueños se vuelquen sobre el mundo de lo real. No sé si haya una forma más clara o, o más lógica de poder contar ese fenómeno en particular, de llegar y decir, con los personajes que tenemos y con las personalidades de los personajes que tenemos hasta este punto, que tienen la cabeza básicamente frita, y que vuelquen toda esa interioridad que tienen, digamos, representado pues en estos demonios y en estos monstruos que además se salen de sus sueños, pero además empiezan a interactuar directamente con el mundo de lo real, pues yo creo que tiene que ser eso, caótico, un poco hasta cierto punto difícil de entender, de cierta manera ininteligible. Eh, claro, y reitero en algo que he insistido con esta novela. La narrativa audiovisual nos tiene profundamente cruzados y afectados. Es decir, nosotros pensamos mucho más en términos de lo visual que casi que del aparato de imaginería cuando leemos. Y que, por ejemplo, digamos, las referencias obvias que conectan a esta novela que ya hemos hablado, un poco lo de Satoshi Kon, un poco lo de Christopher Nolan, pues nos afectan profundamente en la manera como ya nos hacemos la imagen mental de la novela. Eh, Insisto, la novela en 1993 le estaba creando al lector unas imágenes en la cabeza casi que imposibles. Hoy en día nos suena menos imposible y un poco más desordenado, porque con todo y todo me parece que la narrativa audiovisual del cine o de las series nos terminan dando una organización lógica a lo que inclusive es ilógico. Y para mí, ese fue como parte del desafío que nos propuso Tsutsui en general en toda la novela, pero en particular en este cierre. Claro, él no podía llegar a la incoherencia total, o sea, que de pronto uno leyera una página y no entendiera nada,
esa no es el chiste. O sea, el chiste no es que yo vaya leyendo una novela y luego definitivamente ni siquiera entienda las letras que están ahí puestas. Eso ya es absurdo. Pero creo yo que construir esa complejidad donde puede que nosotros hoy en día lo imaginemos de cierta manera, como, no, pues sí, los sueños interactuando con el mundo de lo real, pues él decía, no, para mí eso no puede ser algo tan simple o tan sencillo o tan directo y sobre todo tan organizado y tan lógico. Y pues nos crea todas estas escenas de los últimos 8 o 10 capítulos que leímos donde eso es una cosa atropellando a la otra, que aparecen monstruos y que hay la posibilidad de volverse en el tiempo y todo mezclado, porque claro, de nuevo, si el principio es lo onírico, pues lo onírico me abre a un enorme abanico de posibilidades, pero creo que él es consciente de que las posibilidades están restringidas a los personajes que están soñando. O sea, no es simplemente a lo onírico como si fuera otro plano astral y que allá puede pasar lo que a uno se le entre en gana, sino que eso estaba directamente conectado con las personalidades de cada uno de los personajes. Entonces, tampoco es tan de gratis como que finalmente las cosas pasan como si fuera totalmente aleatorio, yo no creo, sino que de nuevo está unido pues a cada uno de los personajes. Claro, y ya nos habíamos dado cuenta de qué tipo de personajes nos había construido Tsutsui. Inui y Osanai eran terribles. Como personajes eran despreciables profundamente. Claro, él llega y dice, ¿cómo sería conocer el mundo onírico de dos personas despreciables? Bueno, yo creo que más o menos fue lo que te intentó construir al final de la novela. Y creo que necesitaría, casi que por definición, en algún momento generarnos esa sensación de desagrado. Creo yo, insisto, o sea, es parte de mi hipótesis. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, sí, bueno, ahora, si a mí me preguntan, como, bueno, ¿y a usted cómo le pareció en general la novela? Cuando terminé la última página, yo dije, esta novela me divierte mucho, y yo banco 3/4 partes de esta novela, porque me parecieron increíbles, me parecieron fenomenales, pero sí, a mí no me gustó el final. O sea, como que el final para la expectativa, creo que lo decía ahorita Soraya, para la expectativa que nos generó, el final no es satisfactorio del todo. De nuevo, por las expectativas que uno se hace en la lectura. Entonces, como que yo dije, bueno, está bien, me presto al pacto ficcional con la novela, me meto en el loco mundo que me está construyendo Tsutsui de toda esta mezcla de cómo los sueños y los monstruos terminan empezando como a destruir la ciudad y a matar gente, y que luego al final hay una suerte de bucle ahí extraño donde creíamos que ya habíamos salido del sueño, pero nos deja la inquietud de si efectivamente estamos en el sueño o en la realidad, y fin, y entonces yo digo, vale, yo le acepto. O sea, para mí no creo que haya roto el pacto ficcional, pero en términos narrativos yo dije, bueno, o sea, como está bien, es un 7. Es un 7 porque pues el final se cae narrativamente hablando un poco por de pronto querer el autor configurar como toda esta complejidad de esta unión de realidad y lo onírico. Que de qué otra manera podría ser hecho, no lo sé, no me lo imagino todavía. Eh, Porque además, de nuevo, las narrativas audiovisuales casi siempre resuelven el problema de lo onírico de una manera como muy simplista, pensando en narrativas audiovisuales. Y que esta en su complejidad, pues al menos el autor se la jugó por una mirada y una versión, como decir, quiero meter además elementos puramente de la cultura japonesa y los quiero
poner a interactuar en este mundo y que hagan de esta manera y que pasa lo que pasa. Que eso nos podría alejar a nosotros como lectores occidentales. Entonces yo dije, bueno, está bien. Si a mí me preguntan, yo la recomendaría, pero haría salvedades cuando haga la sugerencia de si yo recomiendo leer o no esta novela. Yo diría, sí la recomiendo porque el autor me gusta, pero tiene, tiene sus falencias, tiene sus problemas, tiene sus momentos complejos narrativos. Soraya nos dice, no sé si se esfuerza mucho en hacer un final como muy loco y termina es llevándolo a otro lugar casi infantil con tanto monstruo. Bueno, reitero, en mi observación, los monstruos para los japoneses no son fantásticos, sino hacen parte de su realidad, parte de su cultura. Para nosotros nos puede sonar un poco infantil o pueril, porque no somos de la narrativa cultural de tener monstruos, aunque sí los tenemos por ahí, pero de otra manera. O sea, es decir, ¿hasta qué punto a un japonés le parecerá pueril la historia de la pata sola o de la llorona? No sé. Pero entendiéndola en el contexto en el que termina siendo construida, para ellos no es ridículo, no es infantil que aparezcan monstruos. Claro, él desafía esa narrativa mezclando las cosas, como si yo mezclara esos dos mundos y los dos mundos pudieran interactuar sin ningún problema. Pongo el ejemplo de Dragon Ball, perdónenme la cita. Dragon Ball, ¿cuál era ese? Z, creo, cuando muere Goku y tiene que caminar por el camino de la serpiente, tiene que llegar, bueno, se supone que tiene que salir del infierno y tiene que llegar hasta la casa de Kamisama. Cuando nos muestra ese infierno o ese inframundo japonés, eh, pues para ellos es una posibilidad, pero ellos no esperarían en ningún momento, a excepción de Goku, que esos dos mundos interactúen. Y ahí el gran poder que tenía Goku de haber muerto, estar en ese plano, en ese otro universo, salir de allá y volver al mundo de lo real, ¿cierto? Entonces me parece que eh, para ellos eso es una posibilidad narrativa que no cuestionarían de ninguna manera. Pues para nosotros es extraño, para nosotros es algo eso está como muy raro, eso está como demasiado cargado, sobrecargado de imaginería. Puede ser, o sea, para mí cabe la enorme posibilidad. Entonces, sí, no sé, yo la recomendaría como con cierta prevención, me parece. Y yo sería de las personas que diría, pero ¿sabe qué? Le recomiendo más los cuentos de Tsutsui, porque creo que en los cuentos él condensa mucho mejor toda esta experiencia como de mezclar lo real con lo fantástico, con lo onírico, como con ese juego que pues aquí trabaja ampliamente y además teóricamente. En sus cuentos me parece que se siente más sutil, digamos, y es más disfrutable porque son eso, son pequeñas escenas, son pequeños sketches de situaciones casi al borde de lo absurdo. Soraya. No, ahora que lo dices, o sea, igual a mí en general me gustó, o sea, creo que me pareció igual, la novela me pareció una chimba, o sea, creo que igual sí me gustó mucho haberla leído, además porque pues es larga y tiene como un montón de componentes y de elementos y de capas y de cosas que uno puede como, sí, como ver, y eso creo que es difícil. Pero ahora que lo dices, en realidad lo que siento sí es que hay como, o sea, el cambio o el rompe tal vez en el toro y en la historia, es que en la primera parte le está dando una interpretación del onírico no
tal vez lo diría como tan obvia, entre comillas, sino que es una cosa como de los sueños, mucho más psicológica, mucho más intimista, mucho más de la cabeza, mucho más mental, de los recuerdos, de la vida, de la infancia, etcétera. Y esa es su interpretación un poco, o sea, es como lo inconsciente en los sueños. Y luego la segunda mitad, bueno, no en la segunda mitad, pero más que todo en esta parte, que no sé si alcanza a ser la mitad, pero bueno, en esta última parte, es la interpretación onírica un poco más básica, de alguna forma, que es como que en realidad no es, o sea, que no sería mi interpretación de los sueños tampoco, pero si uno habla de lo onírico es eso, la cosa que no hace parte de la realidad, la cosa que es rara, distinta, que solo haría parte del imaginario, entonces es lo monstruoso, etcétera. Entonces creo que ahí está como el rompe, o sea, creo que igual era un reto muy difícil, o sea, creo que sí él estaba apuntando por un final así como súper arriba, pero se desligó un poco de la vuelta psicoanalista mental, etcétera, y se fue por la, bueno, vámonos por la de la cosa loca, el monstruo, etcétera, que igual en la película me parece que funciona muy bien y qué chimba que hayan hecho película y en anime para representar eso, pero para la novela, la narración y la historia, creo que pues sí es un rompe ahí difícil de tragar, o sea, es como que uno viene muy atado a la cosa no sé cómo se diga, psicoanalística, y luego la cosa un poco más, puede ser mitológica, como dices tú, o sea, como mucho más arraigada como a la mitología sí, no sé, de Japón o lo que sea, pero sí a mí me alcanza a sonar como, pues sí, como tanto monstruo, sea como sea, igual, a pesar de estar en la mitología, tiende a ser algo que no es, pues que está más arraigado en el pensamiento, tal vez, sí, de la niñez, de alguna forma, entonces termina siendo como un poco más básico. Entonces creo que ese es como el rompe ahí en la narración. Gracias, Soraya. De hecho, me recuerdas que hace 8 días, creo, hace 15, alguien había señalado que esta segunda parte parecía surrealista. Y yo creo que esa podría ser otra definición que le casaría muy bien a esta última parte, donde ese juego de el surrealismo como esas infinitas posibilidades de construcción de mundo, y digamos que yo aquí estoy pensando mayoritariamente en Dalí, eh, pues yo creo que también se siente un poco ese elemento, ¿no? Donde casi como que el mundo se empieza a doblar sobre sí mismo y termina pasando pues lo que termina pasando que nos muestra Tsutsui. Entonces, claro, pareciera que nos ingresa por el camino de la ciencia, en su sentido más estricto, es un centro médico, es una investigación psiquiátrica, y la terapeuta es una psicoanalista freudiana, junguiana, pero así con toda. Hay unos aparatos y unos elementos electrónicos que me están permitiendo ver o poder proyectar de cierta manera la imaginería de los sueños de pacientes con esquizofrenia. O sea, es una narrativa de la ciencia durísima, pero la segunda parte de la novela de repente ha tomado algunos de esos elementos prestados, pero se ha volcado hacia otro aspecto totalmente diferente del sueño, ya no el sueño como una posibilidad de investigación científica, sino el sueño como una posibilidad de construcción onírica del surrealismo. Y yo siempre me había hecho esa pregunta, ¿por qué la novela tiene dos partes? Y creo yo, es mi hipótesis, que es por eso, porque toda la primera parte de la novela la sostiene la ciencia y la segunda parte de la novela la podría sostener el surrealismo. Y que claro, al momento de unir esos dos elementos eh, justificados porque en ambos lo que aparece es los sueños, pues se siente, pues es volcar todo, o sea, es como revolcar todo un cuarto y llegar y decir, bueno, ustedes pensaban que esta era la organización,
Pues no. Y llega y lo revuelca todo y llega y dice, no, pues ahora yo me la voy a jugar. Ni siquiera por lo freudiano, sino por lo puramente surrealista. Y yo dije, bueno, claro, eh, que eso puede generar complicaciones narrativas, yo creo que es parte de lo que hemos sentido en la experiencia total de la novela. Muy cool cómo pasa de narrativa de la ciencia para pasar a la ciencia ficción. Sí, que claro, el elemento ficcional era básicamente el aparato que me permite ver los sueños y casi que interactuar con ellos porque afectaba a la persona que los estaba viendo. O sea, ese es el elemento ciencia ficcional de la novela, pero está, digamos, ahí esa primera parte, él quiere ceñirse lo que más pueda a lo que llamaríamos la ciencia en términos de el aparato y cómo está construido y cómo funciona, y creo que por eso pues se dedicó buenas páginas a explicarnos a nosotros los lectores cómo era que funcionaba ese aparato. Marcela, te escuchamos. Bueno, eh, bueno, esta sesión, bueno, la anterior y la anterior, yo ya estaba confundida, ¿no? La confusión ya estaba en mi cabeza, porque sí, lo que hemos dicho, no sabíamos que era realidad, que era sueño, todo se mezclaba y bueno, al final, me pareció un final, no sé, como abrupto, no sé, los últimos 2 capítulos, porque estaban en la guerra con los monstruos y todo el cuento, y de un momento a otro como que pum, que están en el radio club, y eso yo decía, ¿pero qué? Ahí como que quedó cortado, o sea, como que para mí, yo estaba leyendo y yo, bueno, ¿qué pasa? Pum, y empieza con la canción que estaba sonando, y bueno, entonces yo, ¿pero qué? Y que todos sentados, y ahí empiezan a explicar que Inuit, que no sé qué, bueno, es una cosa. Otra, bueno, una cosa que me confundió más aún era que lo onírico, los monstruos, por ejemplo, el tigre que mató gente y todo ese cuento. Entonces, se salía de lo onírico a la realidad, ¿cierto? Y ellos podían hacer daño, todos los elementos que sacaban, como el tigre y eso. Pero ¿por qué entonces lo contrario no sucedía? Porque cuando le dispararon, pues que encontró el sueño, que le dispararon a Inuit, ¿era? Ya se me olvidó hasta el nombre. Sí, porque ahí sí como que se desaparecía, pero no lo hería. Porque de un lado, o sea, de un lado para otro sí funcionaba, pero al contrario no. Es algo como que me quedó ahí. Porque pues ahí sí aparecía y lo podían matar, porque incluso ya se había visto que también se podía hacer daño, o sea, que si estaban, algo en otros capítulos nos decían que podía ser también como sangre y cosas así que lo matara y bueno, pero entonces ahí no, porque ahí también le dispararon. Entonces yo decía, ¿pero qué? Ahí que como era contradictorio, sí. Para mí, por eso digo, para mí todos esos últimos capítulos fueron una confusión tremenda, tremenda. Si me gustó o no, sí, también tengo mis dudas. Sí, sí, digamos que más para el lado sí me gustó la narrativa, todo ese aspecto me parece chévere, lo que tú mencionabas antes de la como la ciencia, con lo que narraban de los aparatos y digamos esa parte me gustó. No me gustó porque me confundía, o sea, me confundía esa parte, entonces como que se prestaba, sí, no sé qué quiere el autor en realidad. Y al final termina como que el otro preso, como que, bueno, y también en todas estas charlas también hablábamos de la ética, de eso, y como que al final, por ejemplo, hoy no hemos mencionado nada de eso. ¿Qué pasó con eso? Como una conclusión respecto a la ética y eso. No sé, entonces ahí está como incierto, no sé. Muchas gracias, Marcela. Y yo creo que tu apreciación y tu comentario reafirma un poco lo que yo venía diciendo y es todo eso, por ejemplo, de la ciencia y la ética se quedó en la primera parte.
porque era la primera parte de la novela donde él volcó todos esos temas. Claro, si yo me la juego en una segunda parte desde lo surrealista, pues el tema ya es imposible seguirlo sosteniendo o abordando. Entonces, claro, esas discusiones que profundamente tuvimos a propósito de esas temáticas no tuvieron desarrollo. Porque si la segunda parte, en mi intuición, es que el surrealismo es el que va a dominar narrativamente, pues yo como dentro del surrealismo meto una discusión ética del mundo de lo real. Porque el problema ético era del mundo real. O sea, era el problema de los pacientes, era el problema del uso de la máquina, era el problema del control. Pero si estoy metido puramente en el mundo de los sueños, es decir, lo voy a poner en esos términos. Uno no sueña para tener una discusión ética acerca del uso de una máquina en una sociedad. Creo que para eso no son los sueños. En los sueños creo que termina funcionando otro tipo de aparataje psíquico, eh, y creo que soy muy de la escuela psicoanalítica, donde ahí es un trabajo emocional con uno mismo. Y pues uno no se pone a intelectualizar desde los sueños, que fue lo que pasó en la primera parte. Y también estaba recordando que los experimentos del surrealismo de principios del siglo XX eran bastante infantiles por una parte, o sea, eran casi juegos de palabras como si fueran de niños. Estaba al borde del absurdo total, donde era como que ciertos experimentos llegaban al punto de le voy a quitar el contenido semántico a las palabras y que solamente sean puro sonido. Cuando yo hago esas asociaciones, yo digo, pues yo siento a Sotsuyi en la segunda parte de la novela muy cerca a esos principios del surrealismo más radical, digamos, del surrealismo del manifiesto surrealista de este señor, de Breton. Yo siento que es un poco eso. Y es chocante, definitivamente es chocante porque, de nuevo, la primera parte era demasiado estructurada, demasiado rígida prácticamente, en comparación con lo que termina sucediendo en la segunda parte, que es todo locura y todo posibilidad. Es increíble cómo a los japoneses les importa tanto una rueda de prensa, porque lo importante era que sucediera la rueda de prensa de la entrega del premio Nobel. O sea, ni siquiera lo importante era la entrega del premio Nobel en sí, sino que sucediera la rueda de prensa donde hablaban los implicados para comentar sus impresiones sobre ganar el premio Nobel, que eso me parece muy chistoso, pero pues está muy en el tono de esa primera rueda de prensa al principio de la novela, cuando estaban explicando las cosas de la máquina. En una de las partes finales de estos capítulos, cuando, cuando están como en este, llamémoslo combate, eh, en este combate onírico, uno de los personajes llega y dice como, eh, porque entonces eso, ya están en Suecia y entonces en Suecia empiezan a aparecer los sueños de Inui y entonces ellos empiezan a hacer una reflexión demasiado cómica, como, ¿qué horas son? No, tal hora. Ah, no, sí, es que como ya es de noche en Japón, entonces Inui está durmiendo. O sea, para poder dormir y soñar, un japonés tiene que estar en la noche. O sea, un japonés no duerme de día ni porque lo obliguen. Tiene que ser de noche, porque de día tengo profundas responsabilidades conmigo mismo y con mi sociedad. Tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, y entonces yo de día no me voy a poner a dormir. O sea, eso es casi de vagos. Pero eso sí, llega la noche y en la noche, sí, Inui estaba durmiendo y entonces como estaba durmiendo, entonces era factible que entonces aparecieran sus monstruos en Suecia. Y yo era como, los japoneses son demasiado psicorrígidos, se pasan, se pasan. Me pareció también como muy curioso
el cuento de esos dos personajes, pues que sí los habíamos visto a través de la novela, y al final resulta que no. Todo el mundo sabía manejar la tecnología porque ellos también se durmieron, ellos sabían que no tenías que ser un sueño profundo, entraron a la pelea. Eso me pareció como a cuento de que, o sea, todo el mundo que quería entraba a los sueños. Esa parte me pareció muy curiosa. O sea, yo no lo entendía, o sea, pues sí los había mencionado, obviamente, pero pues hasta dónde el conocimiento, porque todo el mundo resultó que eras experto en eso. No sé, todos, el policía, todo el mundo se metió. Entonces esa parte me pareció bastante curiosa. Ahí se supone que la justificación es casi que al contrario, ¿no? O sea, que Inui con el aparato está como expandiéndose, o sea, ese poder, digamos, psíquico se está expandiendo y es básicamente que quien se queda dormido termina metido en los sueños de Inui con o sin aparato, porque en algún momento, hacia el final de la novela, ya empiezan a decir como, no, ya es que, ya no, el problema no es que yo tenga el aparato o no puesto, sino que Inui, con ese aparato puesto, está invadiendo el mundo onírico de prácticamente todos los que estén a su alrededor o que todos los que hayan tenido contacto con los mini DC en algún momento. Y que eso parece que se estaba desparramando pues a un nivel de que empezaba casi que a invadir la ciudad completa a través de que los sueños de Inui se estaban volcando a través de los demonios y estaban haciendo destrozos, al punto de que hicieron destrozos en Suecia. O sea que allá desmontaron cosas y terminaron rompiendo cosas. Ya no era por el uso de los aparatos, sino era por el poder que tenía Inui de haber utilizado tanto tiempo el aparato. Entonces esa termina siendo de cierta manera, la justificación. Y de nuevo, yo solo le puedo creer si respeto el pacto ficcional de la novela. Si yo me pongo un poco quisquilloso, un poco como lo que estaba diciendo Marcela, como no, pero ¿cómo así? Pero entonces ahora resulta que todos terminan primero utilizándolos o siendo muy hábiles en el mundo onírico. Pues claro, uno llega y dice, sí, bueno, claro, ya le empiezo a hacer unas preguntas demasiado sutiles a la novela que podría empezar como a hacerla cojear un poco más. Como por ejemplo lo que ustedes ya señalaron, que estos dos señores del bar terminen siendo pues de una gran habilidad onírico-psíquica. Y uno dice, pero, o sea, sí, ya entiendo que ellos pueden entrar, pero ¿cómo adquieren esas habilidades o cómo previamente tenían el conocimiento para hacer lo que podían hacer dentro de los sueños? Esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta. Porque, pues claro, ya a Tsutsui en la parte final de la novela, en absoluto le interesa explicar nada. O sea, él llega y dice, yo le expliqué muchas cosas en la primera parte de la novela, pero ya en la segunda parte de la novela a mí no me pedían explicación de nada. Yo llego y en la segunda parte, y creo que por acá, no me acuerdo quién lo dijo, si María José o Soraya, volcó la olla y dijo, yo aquí ya lo que va a hacer es reguero hijo de madre con todo lo que hay y voy a mezclar este tipo de cosas y solo para adelante. Solo llevar la historia hasta ese punto pues de la lucha final entre grandes fuerzas, porque bueno, habíamos hablado de que la novela tenía aliados, recuerden. Entonces, que Paprika estaba sola al principio, ¿se acuerdan? Pero que Paprika luego logró tenerse ese grupo pues de aliados. Y por el otro lado, Inui, que no estaba solo porque estaba apoyado en Osanai, terminó solo. Ah, bueno, y habiendo utilizado pues a otro montón de gente que la terminaron volviendo loca. Inui, que parecía que era como el más respaldado, termina solo al final de la novela. O sea, podemos rastrear pues esa transformación de los personajes, de que al principio sentíamos que Paprika, bueno, que la doctora Tsuko pues estaba sola en este combate, finalmente ella es la que termina profundamente acompañada por un equipo grande de personas, mientras que Inui termina totalmente solo. Y además la escena final de Inui es de lo más lamentable que hay, por allá encerrado en un sótano, en un cuarto totalmente chupado y prácticamente a punto de desaparecer, o sea, en la soledad más absoluta que se podría construir para un personaje.
Entonces, es ese juego como de tránsito de un lado al otro. Y reitero con lo de la locura de la segunda parte. En la segunda parte ya no hay nada que explicar. O sea, como asumamos lo que hay y si algo se quedó por fuera, tenía que haber estado en la primera parte, porque era la primera parte de la novela, pues era la parte de las explicaciones, que hartas y muy profundas sí nos dio el autor en esos primeros capítulos. Habíamos Ujú. hablado de la ética, habíamos hablado de tecnología, pues no sé, ahí podemos decir que sí. Lo que yo pues decía, la tecnología no es que sea buena o mala, depende del uso que se le dé. En ese sentido, la tecnología había podido ser buena si se hubiera usado bien, Mm. pues no sé. Y claro que sí, sí, ahí también entra la ética de- del uso, sí, no sé, de la tecnología, porque sí, eso fue un error que cometió Toquita de no ponerle protección y esas cosas. De eso no se volvió a mencionar, ya quedaron que recuperaron supuestamente los aparatos. Bueno, quedan muchas dudas, lo que tú decías, pero al lector no le interesaba resolverlas. O sea, Ujú. como sí, como un final abierto. Sí, además que digamos, el papel de Toquita lo hemos descifrado hace 8 días, que era simplemente el del arrepentimiento. Quería decir como, no, lo siento, no, yo tuve que haber sido como más consciente de haberle puesto una seguridad, que por mi culpa pues finalmente unas personas salieron afectadas, pero claro, eso no se podía resolver, o sea, digamos, no podría haber decidido como, bueno, le voy a poner una seguridad porque si no se tira, ahí sí, el final de la novela, ¿no? Porque entonces si le pone seguridad, pues no sucede todo lo que sucedió. Entonces, claro, el papel de Toquita termina siendo como el sujeto arrepentido, pues de no haber pensado en las consecuencias de su invento. Que ahí es cuando vuelvo y pienso en Christopher Nolan, pero entonces lo estoy pensando en Oppenheimer, eh, que yo no sé si hasta cierto punto eso era lo que él quería narrar en esa película, quizás mostrándonos un poco como el sufrimiento hasta cierta parte del personaje, sobre todo posterior al uso ya de la bomba atómica. Yo siento que Nolan le ha sacado demasiado a ese autor en particular, porque además encontré una línea que yo dije, es que esto es Inception, pero ya de manual, porque entonces dentro de toda esta gran pelea que tenían todos esos personajes, es que no sé ni de dónde, cómo leer esto. Bueno, voy a leer un par de líneas para darle el contexto. Dice, ¿tienes la pistola? Musitó Nose. Konakawa negó con la cabeza. El sonido de las alas batiendo se alejó. Bueno, ese bicho grifo ahí que está por ahí molestando. Konakawa se acercó a la puerta y la entreabrió. Después de mirar el pasillo, se volvió a Nose y le dijo, parece que se ha ido. Volvió corriendo a la mesa, le arrebató a Nose de la mano un sobre que contenía documentos de importancia y lo agarró fuertemente. Yo cuando leí esa línea de los documentos y yo dije, pero es que eso aparece paso a paso en Inception. Y yo decía, no, pero pues, hombre, claro, ya creo que Nayari lo había dicho al inicio de este encuentro, Nolan le da como pues otro tinte y digamos dirige hacia otra parte la narrativa que toma de esta historia, pero hay elementos calcados uno a uno. Y yo dije, wow, bueno, ese tipo de cosas finalmente terminan pasando en el arte en general. Sí, lo de la caja fuerte, efectivamente, esa escena yo la vi en mi cabeza y yo dije, pero por Dios, Nolan, al menos disimula un poquito. Alejandra, te escuchamos. Em, a mí me decepcionó un poco el personaje del periodista, porque yo pensé que iba a ser mucho más al final. O sea, como que sus apariciones y que hubiese ayudado a Tsuko en su momento, pensé que ya en esta guerra, eh,
iba a hacer algo, pero realmente no le dieron ningún papel relevante. Y me gustó mucho la descripción de las emociones de los personajes. O sea, incluso lo mencionaba alguien al principio de la charla, que eh, Paprika dijo que estaba muy hermoso Sanai, incluso Inui también lo dijo, que se había enamorado otra vez de él porque se veía bello. Entonces, siento que a pesar de la ciencia ficción, nunca se alejó de las emociones de los personajes que podría pasar. O sea, ves a esta persona que sí, que está en una guerra y son personas despreciables y lo que sea, pero son sus sentimientos y no fueron negados en ningún momento. Entonces, como que la descripción de esas emociones, así fueran momentáneas, me parecieron como que no se alejaban de seguir humanizando mucho a los personajes. O sea, lo que veníamos hablando de que cenaban, no sé qué, a pesar de que ya no se distinguía la realidad de los sueños, seguían siendo humanos con sus sentimientos y con sus cosas. Sí, porque quién sabe qué se iban a volver, ¿no? Como mencionaba hace un rato yo, que se estaban perdiendo la cabeza, estaban locos, pero no, seguían como con una expectativa, con un objetivo, así ya no hubiese esa línea de realidad y sueño, tenían un objetivo claro y marcado, y siento que el autor empieza uno a darle, empieza uno a darle pistas de que ya se acerca el final, porque le empieza como, lo sentí así como una película de acción de la batalla super final. Es como, está esperando este encuentro porque aquí sí se va a acabar. O sea, en un punto cuando yo leía, yo dije, ya estamos acercándonos al final porque ya es la batalla super final entre todos a ver qué va a pasar. Y ahí hay también una mención con respecto a la comparación con Inception, y es que en un punto Paprika dice, y se cuestionan si se mueren en el sueño, se mueren en la realidad o no. O sea, ya ahí ya se empieza, como ya está toda la perspectiva abajo de que qué pasa en un lado, porque si sueñas, lo vuelves a la realidad, a pesar de no haber usado el mini DC, eh, pues si mueres en el sueño, mueres en la realidad, ¿no? Entonces está como esas cuestiones volando, se preguntan porque al mismo tiempo están tratando de descifrar, pues hasta dónde llega esto todavía, a pesar de seguir en la batalla. Y una última opinión que quería hacer era sobre el Buda. O sea, cuando siento que estos personajes, o sea, aparecía un Buda en la batalla y en la realidad, pero entonces al final este personaje del bar ve a su amigo que ya se le empieza a transformar la cara en Buda. Y es que eso me pareció muy interesante porque ya ellos mismos, cuando miraban a las personas, se les parecía a otras. O sea, es como, veo a este y tiene la cara de Inui, veo a esta persona y tiene la cara de Osanai. O sea, ya ahí es donde yo empiezo a ver que están perdiendo la cabeza. O sea, hay un tema de locura también. Siento que el psicoanálisis no se pierde del todo todavía porque realmente es como esto puede ser una esquizofrenia, te puedes estar volviendo loco porque no sabes bien qué es lo que está pasando y cómo definirlo y cómo actuar frente a ellos si es realidad o no. Entonces, cuando al final ve que su amigo se está volviendo Buda, o sea, como que le ve rasgos, sí, a pesar de que es él y que está como en un trance, eh, no se sabe. Gracias, Alejandra. Respecto de lo de morir dentro de los sueños, ahí es cuando yo insisto, qué visionario fue Wes Craven con Pesadilla sin fin. Porque la primera narrativa que yo tengo que plantea ese tema, es esa película, y eso es 1982, 3, una cosa así, de si mueres en los sueños, mueres en la realidad. Y ese era todo el trauma de esas películas, bueno, además de lo hasta cierto punto grotescas que eran las muertes de cada una de las personas en los sueños. Pero era eso, si muero en el sueño, muero en la realidad. Y yo decía, wow. María José.
No, pues súper de acuerdo con los comentarios que he escuchado de lo que dijo Ale, pues varias cosas, o sea, como también para resaltar cómo, o sea, eso que ella decía de las emociones, aunque yo también lo sentía con lo de las pesadillas, ¿no? Y también es muy chévere como papi, que es como no teman, no caigan en el temor, porque pues él lo que hace es como pues, digamos, inflar, ¿no? Esos temores que ustedes tienen y esa escena de no sé, pues a la altura, pues en una obra es genial, es genial, ¿no? Como esa capacidad que él tiene de verdad de crear ese tipo de escenario siempre es muy chévere y también hay una parte como donde, digamos, existe la duda de si son como unos miedos y unas imágenes y unos monstruos implantados por Inui o que vienen como de lo que los mismos temores como internos de las personas, ¿no? De los ciudadanos de Tokio en las calles. Entonces eso es muy chévere. Ay, iba a decir más cosas y se me olvidó. Pero también retomando lo que dijo alguien de los dilemas éticos de la ciencia, yo también estoy súper de acuerdo, como que creo que yo no justifico a Tsutsuyo, o sea, como que, porque creo que eso es un tema también muy de la ciencia ficción y como que el hecho de que él se desligara de eso al final, como pues privilegiando el tema de los sueños y pues obviamente es válido, ¿no? Como que es válido que él haya dicho como, bueno, más que la propuesta inicial que dice de los aparatos y la ciencia ficción, pues me interesa ya lo psicoanalítico y lo interior y como que se casó con esa narrativa y todo bien, pero él sí plantea unos temas súper delicados y que no nos ofrece como ninguna interpretación de él, ¿no? Pues uno es el que se queda con eso, ¿no? Como si es lo que pues dijo esta persona de pues el aparato está bien y el problema es la gente y pues no haber como puesto ahí un seguro. Eh, no sé, pues yo no estoy como tan de acuerdo, creo que pues o sea como que fue algo que hablamos, ¿no? En las sesiones anteriores de lo que es el poder, ¿no? De meterse en los sueños de las otras personas, en cosas tan íntimas. Eh, entonces, bueno, pues queda como para el lector cómo lo manejamos. Me dijeron más cosas chéveres, pero no me acuerdo qué iba a responder, como de lo del final. No, mentira, sí, claro. Como que, claro, escuchándolos a ustedes, como que también pienso, uy, pucha, sí, el final sí fue muy decepcionante porque se había plantado unos elementos que luego no retomó. Claro, con esa imagen que decían de la caja fuerte y que la misión era como recuperar los mini DC, claro, o sea, yo mentalmente estaba como súper preparada para que el orden de la historia fuera pues que recuperaron todos los mini DC y los destruyeran y así acabaran con el poder de Inui o algo. Y lo que dije, o sea, no me parece mal que fuera como porque en su ibris, pues Inui causara como su propia desgracia, pero claro, también lo que decía Ale del papel del periodista, o sea, como que hubo muchos elementos, muchos cabos sueltos, o sea, muchas cosas pues que él puso y no aprovechó después, entonces sí fue como decepcionante, aunque yo también pues estoy de acuerdo con lo que dijo Soraya de fue un buen libro, o sea, lo disfruté, o sea, especialmente como en la mitad estaba súper enganchada. Solo que, bueno, o sea, como que también creo que fue bastante ambicioso y era difícil como poder pues, responder a todo lo que, todos los pinitos que puso. Muchas gracias, María José. Me pones a pensar, yo no sé hasta qué punto el club de lectura terminó implantándonos una idea respecto de la novela y que entonces luego terminamos fue compartiendo una idea implantada muy Inception, ¿no? Y luego decimos como, no, la novela va para otro lado y nosotros con la idea implantada, no, pero es que lo que tiene que hablar es de esto. No sé, me puse a pensar ahorita echando globos. Soraya. Em, no, también pensando como en las cosas que tal vez no generan la expectativa, no cumplen la expectativa o tal vez decepcionan, es una cosa que mencionabas ahorita y es como el final del final y es como lo que pasa con Inui finalmente o esa escena, cómo se resuelve finalmente con lo que, sí, o sea, lo que le pasa a él, creo que también es bastante, es que yo no sé si son las palabras que escoge o la forma como lo narra, igual diciendo que también es muy difícil, o sea, el reto era muy grande, siento yo, también como cumplir con todas las expectativas de la primera parte, hablar de sueños, de inconsciente, o sea, es una cosa muy difícil, igual creo que, pues, o sea, la forma en que lo hizo también, creo que
tiene, sí, o sea, rasgos de brillantez, pero esta parte como final de lo que le pasa al man, que es como que, o sea, que en el sueño están como en esta catedral y bueno, no sé, como que, no sé, luego le quita como una tela a Cristo y entonces él como que se ríe y al final es como, o sea, lo que dice es como se ríen, no sé qué, o sea, como que empiezan a pasar cosas y luego dice Toquita, ha perdido el juicio, pero la locura duró muy poco. La catedral desapareció y todos volvieron a sus respectivos sueños y a sus respectivas realidades. Y luego hacen lo de el cambio de tiempo. Entonces al final es como todo ese alargue y, o sea, toda esta vuelta como en capítulos y capítulos, dándole al bestiario, dándole a la cosa, y luego es como que lo resuelvo en dos frases, y luego ni siquiera digo qué pasó, porque al final en los otros capítulos es como no sabemos si eso fue lo que lo mató, fue una locura después o duró mucho tiempo. Entonces es como, si es un poco como que tampoco uno obtiene emocionalmente tal vez lo que quería respecto al antagonista. Entonces creo que sí, ahí también hay una cosa difícil en ese final. Gracias, Soraya. Estaba pensando en un ejemplo y era en Avengers Endgame nos presentan y nos prometen pues el combate entre Thanos y qué sé yo, Capitán América y Iron Man. Y de repente, justo cuando empezar la batalla, ahí hay un corte y luego aparecen comiendo todo sándwich en un restaurante y nos llega y dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo así? como, como me prometieron una gran batalla y me terminan mostrando esa gente comiendo en un restaurante de repente. Entonces, sí, no sé. Eh, la decisión narrativa y de Tsutsui de llegar y subir tanto y de repente eso resolverlo tan rápido y luego ya eso rompe con la continuidad, digamos, de esa escena y los pone a los personajes en otros lugares como, sí, yo creo que un poco es eso, el desafío mismo que él se impuso al construir una historia tan compleja era como, yo creo que lo que muchas veces pasa, le pasa a los novelistas. La pregunta de, ¿y ahora cómo salgo de aquí? O sea, he complejizado tanto mi propia narrativa que necesito a una manera lo más sensata narrativamente para salir del embrollo que armé y pues bueno, creo que ha de ser bastante difícil tomar ese tipo de decisiones. Alejandra. Eh, yo cuando empecé a leer la novela, la verdad no tenía expectativas y quise alejarme mucho de las pelis y de lo que ya sabíamos como con respecto a los sueños y así. Me pareció curioso la decisión de haber casado a Tokita y a Tsuko. O sea, como que siento que hay algo ahí, que ese final es como el final ideal para una persona positivista y que quiere ver todo bien, pero me parece raro esa decisión, más por ella, eh, no sé si como que era esperado o no, pero no sé, eso me pareció, no sé, me pareció una jugada bien rara. Y cuando yo iba más o menos a mitad de la novela, vi Inception, me la quise ver, la vi con mi padre y a pesar de que la habíamos visto hace mucho tiempo, él se quedó viéndola conmigo y a la mitad de la película su comentario fue, es que es muy tremendo, o sea, es tremenda desarrollo, es una historia y los sueños y ya se estrenó hace muchos años, pero entonces como que queda muy vigente, a pesar de que sí, que es evidente la inspiración en Paprika, pero todavía es impresionante, o sea, realmente me parece que hay muchísimas cosas vigentes y siento que cuando el autor mm, ya va a lanzar el final, porque yo decidí no ver cuántos capítulos eran, sino que me dejara llevar por sorpresa porque ya íbamos a terminar el libro. Siento que ya estaba como lectora un poco cansada de que no se acabara y fue muy chistoso porque cuando se acabó, entonces quería más. Entonces es como que uno está muy arriba
Y si te bajas como de un hype que estabas así, que ya también te tenía un poco agotado, pero es como que pasó. Tal vez quería un poco más de acción o no sé, pero sí es raro como ese sentimiento como lectora. Sí fue raro cuando leí el primer final, yo estaba pasmada y luego leí el segundo y dije, uy, lo hiciste bien, menos mal, existe esta otra parte porque lo habría odiado horrible. Y sí me dejó queriendo más, pero ya como que pasando un poco el tiempo, siento que estuvo muy bien cortar ahí. Creo que no cabía más desarrollo de sueños y de personajes y de seguir, ¿sabes? Investigando. Ya no había nada más que hacer. Ellos tenían como una finalidad de ir por los mini DC a la caja fuerte y esas cosas, pero al final ya no habían posibilidad de nada porque ya no había ninguna percepción de lo que era realidad y sueño, o sea, ya estaba todo revuelto, entonces siento que ya no cabía nada más. Y en general, la verdad, a mí sí me gustó muchísimo la novela y siento que fue bueno no tener como una expectativa en general de qué iba a pasar, sino como dejarme sorprender a pesar de Inception, que lo había visto como recientemente analizando cosas, pero muy buena la novela, me encantó. Gracias, Alejandra. Y bueno, María José por aquí comentaba cómo limpiarle la moral sexual a Tsuko con el matrimonio. Sí, es una salida políticamente bien, decir como, ok, se casa. Igual es severo que Tsutsui no se haya asustado con un tema tan complejo, dice Soraya. Yo eso se lo valoro muchísimo a Tsutsui y en general a la narrativa que arriesga fuertemente a temas. Porque sí, yo creo que hay temas en general en la literatura que es muy complicado abordarlos precisamente por implicaciones que pueden terminar surgiendo del tema mismo que uno elige. En este caso, el mundo de los sueños, lo onírico, podía haber pecado por ingenuo mucho Tsutsui y haberlo tratado de una manera hasta ingenua y haberlo tratado de manera muy plana o muy superficial lo de los sueños, volverlo muy fantástico, por ejemplo, o sea, volcarlo puramente a lo fantástico, hubieran sido caminos que, digamos, fácilmente Tsutsui hubiera tenido a la mano. Y seguramente la novela sería mediocre, seguramente, porque pues eh, como que sentir que el tema del onírico es como que algo tan fácil, digamos, para llegar a él, pues puede que los tratamientos puedan llegar a terminar siendo un poco superficiales o no comprometidos, digamos, con la causa narrativa. Tsutsui me parece que arriesgó bastante, se la jugó por muchos elementos que ya hemos señalado pues en todas estas sesiones. Definitivamente nos deja preguntas sobre la postura ética con relación a la tecnología. Él evidentemente no podía dar una respuesta porque eso no tiene respuesta. Eso tiene que quedar en nuestras manos de llegar y decir cuál es mi posición en relación a la responsabilidad del manejo de cierta tecnología. ¿Hasta qué punto depende de mí, por ejemplo? O sea, no sé, yo no soy el creador de una tecnología, pero a veces la tecnología me llega. ¿Cuál es mi responsabilidad como usuario, como consumidor de una tecnología? Bueno, creo que la novela de todas maneras sí nos sigue dejando como inquietudes muy contemporáneas a propósito pues del mundo en el que estamos viviendo y pues sí, yo creo que cuando uno arriesga profundamente en el abordaje de una temática, pues uno tiene que ser consciente, o sea, yo creo que hasta cierto punto Tsutsui tuvo que ser consciente de que podía ganar en algunas y podía perder en otras. Y que pues eso le pasa en general a la literatura, o sea, no todas son las de ganar a la hora de construir una novela o una historia. Es imposible que eso suceda. Y pues bueno, esta ha sido una de esas um, historias arriesgadas con una temática bastante compleja y muy desarrollada, pues me parece a un estilo muy japonés, la verdad. Lo cual hizo que para mí la lectura fuera siempre deleitable.
sea, yo siempre la disfruté porque era como eso, era una visión rara. Yo decía como, sí, esto es un tema que yo ya conozco, pero con un abordaje tan extraño, tan japonés, una cultura como tan psicorrígida. Yo decía, interesante, o sea, es muy interesante la novela por eso. Y sí, bueno, yo he sido cruel diciendo que le doy un 7, porque pues estoy juzgando como si lo importante de la novela fuera exclusivamente el final. Pero es que yo sí me hice como muchas expectativas con la novela, entonces como que yo dije, ¡ash! Como bien, pero ¡ash! Entonces, pues claro, sí, 7.5, tal vez un 8, sí, no, tampoco nos pongamos pues tan dramáticos con, con la nota final de la novela. Bueno, damas y caballeros, hoy solo somos damas, bueno, sí, somos damas. Este ha sido, dime. No, iba a decir, ¿y tú? Que eres el caballero. Somos damas, no hay problema. Esta ha sido la experiencia de leer a Yasutaka Tsutsui. Definitivamente les recomiendo pues sus libros de cuentos. Estoy desnudo y Hombre salmonera en el planeta porno. Son libros de cuentos fenomenales. Son increíbles las historias que ahí están en esos cuentos. Cabe decir que, como ustedes se dieron cuenta, la editorial que publica a Tsutsui, que es Atalanta, no es una editorial económica, pero creo que se puede conseguir sus libros de manera digital. Pues con este encuentro de hoy, digamos, se da el cierre no oficial al Club de Lectura por el año 2024. Hasta aquí, digamos, llega el proceso de lecturas que este año tuvimos, que para quienes no estuvieron en todos los ciclos, voy a hacer un rápido recuento de qué fue lo que leímos este año. Los cuentos de Leonora Carrington, Distancia de rescate de Samantha Schweblin, El hombre en el castillo de Philip K. Dick, Estrella distante de Roberto Bolaño, eso fue un gusto personal así impuesto, Mugre rosa de Fernanda Trías y finalmente Paprika de Yasutaka Tsutsui. Para cerrar con broche de oro este ciclo y en general el año 2024, dentro de 8 días nos volvemos a encontrar a la misma hora y por el mismo enlace para hablar de lo que me parece la fabulosísima adaptación de esta novela, de producto de la mente de un gran genio que lastimosamente se fue muy pronto, que es Satoshi Kon, con la adaptación de Paprika. Entonces, la actividad será igual a lo que hemos hecho en estas sesiones. Veremos previamente cada uno la película y llegaremos dentro de 8 días a comentar primero la película en sí misma y ya luego hacer las relaciones que sean pertinentes con la novela. Esa será nuestra actividad dentro de 8 días y será el cierre oficial del Club de Lectura por el año 2024. Como siempre, agradecerles infinitamente por su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo enlace a la misma hora. Descansen, duerman, pasen a dormir y vean más cine.